Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la célula en nuestro tema citología. ¿Qué es una célula? La célula proviene del latín cellula, diminutivo de cela o hueco. Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. La célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Los componentes químicos de la célula tenemos que se componen por agua de un 75%, 20% de proteínas, 3% de lípidos, 1% de hidratos de carbono y 1% de material inorgánico. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la célula, donde en 1665 Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre tejidos vegetales como el corcho. Es decir, empezó a trabajar con corchos para poder observar la célula, realizadas con un microscopio de 50 aumentos constituido por él mismo. Este investigador fue el primero que, al ver en esos tejidos unidades que se repetían a modo de celdillas, o sea, pequeños huequitos de un panal, la bautizó como células. De ahí empieza a surgir ese término de células. Tenemos ahora una línea de tiempo donde vamos a hablar acerca de diferentes características de la célula a lo largo de los años. En 1670, Anton van Leeuwenhoek observó diversas células eucariotas, como protozoos y espermatozoides. Interesante. En 1745, John Needham descubrió la presencia de los animalcúlulos o infusorios. Se trataba de organismos unicelulares en el año de 1745. En la década de 1830, Theodor Schwann estudió la célula animal junto con Matthias Scheindel. Postularon que las células son las unidades elementales en la formación de las plantas y animales y que son la base fundamental del proceso vital. En 1831, Robert Brown descubrió el núcleo celular. Tenemos más línea de tiempo. En 1939 se observó el citoplasma. En 1857 se identifican mitocondrias. En el 58 se hablan acerca de los postulados que las células provienen de otras células. En 1860, multitud de estudios sobre el metabolismo de levaduras y sobre la sepsis. En 1880 se descubren las células actuales que comparten similitud estructural con células en tiempos remotos. Esos postulados, se me olvidó un poquito la letra. Todos los seres vivos están compuestos por células o por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una sola célula, que les llaman unicelulares, o de varias que son pluricelulares. Todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Todas las funciones vitales giran en torno a células o su vida. Cada célula es un sistema abierto que intercambia material y energía en su medio. Bien, las células contienen el material hereditario y también son una unidad genética. Esto permite la transformación hereditaria de generación en generación, es decir, a través de las células va a ir pasando ciertas características de generación en generación, de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos y de los hijos a los propios hijos que tendrán más adelante. Tenemos las partes de una célula, los microtúbulos. Acá tenemos primero el nucleolo, bien, el nucleoplasma, retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas, el aparato de Golgi, las vesículas, las mitocondrias, centriolos, microtúbulos, membrana plasmática, citoplasma, cromosoma, membrana nuclear, nucleolo. Vamos a ver a grosso modo rápidamente. Las partes principales son tres: membrana celular, citoplasma y núcleo. La membrana celular, también llamada membrana plasmática, rodea y protege la célula separándola del medio que la rodea, que puede ser agua, aire, sangre u otras células. Es muy delgada, más que una tela de araña, es semipermeable y actúa como vigilante de lo que es toda una fábrica. Sus características le permiten reconocer a otras células e interactuar con ellas. Está formada por lípidos, o sea, grasas y proteínas que están en constante movimiento y que le permiten a la célula realizar las funciones de la asimilación, nutrición y excreción. La membrana conserva y mantiene las condiciones internas de la célula y controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio que la rodea. Bien, está formada principalmente de grasa y protege el interior de la célula porque actúa como filtro al seleccionar que puede entrar, va a seleccionar qué es lo que va a entrar o salir de una célula. El citoplasma es una sustancia viva que se encuentra entre la membrana
y núcleo y constituye el 90% de las células y es como una gelatina que contiene aminoácidos, proteínas, glucosa y muchas otras. Los organelos se encargan de fabricar, transformar, almacenar y transportar diversas proteínas. Hay diferentes tipos de organelos, los que sirven para el crecimiento, restitución de las células y para el funcionamiento de los órganos del cuerpo. Bien, ahora vamos a encontrar también lo que son las vacuolas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático. Bien, en las vacuolas son espacios de fluidos o líquidos que son rodeados por membranas y almacenan excretan en el agua. El aparato de Golgi es un organelo que prepara y transporta las proteínas que la célula forma para enviarlas a otros compartimientos y de ella misma hacia el exterior. El retículo endoplasmático, una red de membranas y sacos y túbulos conectados a la membrana nuclear del citoplasma. Bien, y los tipos de retículos tenemos dos, el retículo endoplasmático liso y el rugoso. El rugoso es el sitio donde se sintetizan las proteínas que la célula va a enviar al exterior y el liso es una red de canales que participan en la síntesis de glucógenos o azúcares, de lípidos o de la proteína. En las mitocondrias se produce la energía que la célula necesita para mantenerse activa. Ahí se realiza el metabolismo de la energía y se libera la energía almacenada mediante un proceso conocido como respiración celular. Bien, ahora tenemos el núcleo. Es el centro que gobierna y dirige toda la actividad celular. Tiene forma esférica y está cubierta por una membrana doble que lo separa del citoplasma. Su centro se localiza en el nucleolo y en su interior tiene muchos granulitos de cromatina llamados cromosomas, que aparecen en pares idénticos y están formados por ADN. Sus principales funciones son la especialización celular, la reproducción y la memorización de sus caracteres particulares. Tenemos aquí dos ejemplos, bien, y una similitud. Ahora, te voy a dejar esta practiquita. Y cuando iniciemos la videoconferencia me dirás, profesor, este es de un tipo de célula tal y este es un tipo de célula tal, o son iguales, tienen las mismas características, si es de repente tal tipo de célula. Esa es una pequeña tarea práctica. Las diferencias, tenemos célula animal, célula vegetal. Bien, célula animal presenta una membrana celular simple, no tiene plastidios. Bien, el número de vacuolas es muy reducido, tiene centrosoma, presenta lisosoma, no realiza la función de fotosíntesis en la célula animal y la nutrición heterótrofa. Célula vegetal presenta una membrana o pared celular rígida que contiene celulosa. Presenta plastidios o plazos como el cloroplasto. Presenta numerosos grupos de vacuolas. No tiene centrosoma, carece de lisosomas. Se realiza función de fotosíntesis, nutrición autótrofa. Bien, eso es muy interesante, más que todo al trabajar con células vegetales, hay experimentos en laboratorio que nos permiten usar a través del alcohol, bien, poder sacar parte de esta sustancia verde que va a tener, ¿no? que suelta justamente las plantas. Entonces, este líquido verde, esta sustancia verde, va a cambiar de color cuando nosotros lo colocamos al sol. Esto es muy interesante verlo en laboratorio. Si bien es cierto ahora no vamos a poder trabajarlo, no te preocupes, más adelante lo vamos a poder hacer. Entonces son prácticas que aún nos van a quedar para hacerlas, ¿no? Para realizarlas. Entonces vamos a poder trabajar eso, ¿no? Para poder observar las células vegetales y células animales y ciertas características que son muy importantes. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar nuestra guía y nuestro cuaderno. Bien, no te olvides, te he dejado una practiquita que me diferencias cuáles son las dos células. Bien, y con eso tendrás pues y te ganarás un puntito. Bien, entonces chicos, nos vamos a poner a trabajar.